Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar la carta de Judas. Así dice la palabra del Señor. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Reine entre ustedes la misericordia, la paz y el amor. Amadísimos, tenía un gran deseo de escribirle acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlo a luchar por la fe que Dios entregó de una vez para siempre a sus santos, porque se han infiltrado en medio de ustedes ciertas personas ya señaladas para la condenación, gente limpias que hacen de la gracia de nuestro Dios un pretexto para su libertinaje y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Quiero recordarle algo que ya saben, y es que el Señor, después de liberar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para entregar a la muerte a los que no creyeron. Lo mismo hizo con los ángeles que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. Dios lo encerró en cárceles eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. De igual modo, sentenció a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que se entregaban a la prostitución y se dejaban llevar por sus instintos. Estas son ahora una advertencia del fuego eterno. Ahora, sin embargo, estos hombres se dejan llevar por locuras parecidas, envilecen sus cuerpos y desprecian a las autoridades celestiales. El arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. En cambio, esa gente insulta y desprecia todo lo que no pueden entender y lo que conocen por instinto, como los animales, lo utilizan para su corrupción. Pobre de ellos, siguen los pasos de Caín, se extravían por causa del dinero, al igual que Balaán, y se pierden como el rebelde Coré. Echan a perder la comida de fraternidad que celebran ustedes, pues no piensan más que en sí mismos y comen desvergonzadamente.
Son como nubes arrastradas por el viento que no dan lluvia, árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Olas embravecidas del mar que arrojan las espumas de sus vicios, estrellas errante a las que esperan las tinieblas eternas. El patriarca Enoc, el séptimo después de Adán, dijo de ello estas palabras: el Señor viene con miles de ángeles para juzgar a todos. Pedirá cuenta a los que se burlan del bien por todas las veces en que actuaron burlándose de él, y castigará a los pecadores, enemigos de Dios, por todas las palabras injuriosas que profirieron contra él. Son descontentos y frustrados que solo tratan de satisfacer sus pasiones. Su boca está llena de palabras altisonantes y con ellas quieren impresionar a la gente para su propio provecho. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles, Cristo nuestro Señor, le anunció. Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de todo y no tendrán en cuenta a Dios, sino que se dejarán llevar por sus pasiones. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, se mueven en los humanos y no tienen el espíritu. En cambio, ustedes, queridos hermanos, construyan su vida sobre los fundamentos de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo y manténganse en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo nuestro Señor, que lo llevará a la vida eterna. Muestren compasión con los que dudan. A unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno, con otros deberán actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas, por miedo a la contaminación. Al Dios único que puede preservarlo de todo pecado y presentarlo alegre y sin mancha ante su propia gloria. Al único que nos salva por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a Él sea la gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí el Espíritu Santo quiso dejarnos la carta de Judas con el fin de que tuviéramos más admiración por los evangelios y otros escritos de los apóstoles. Esta carta de Judas es una carta muy corta de exhortación a las iglesias primitivas para ayudar en ella, en la fe, a mantenerse presente y activo en la iglesia, porque los tiempos
de la evangelización en las iglesias primitivas estaban colmados de situaciones belicosas y además estaban exponiendo la vida de los que fueron perseguidos, pero ayudando a cumplir el plan y propósito, el mandato de Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los primeros evangelizadores fueron mártires y expusieron su vida y la dieron. Jesús se lo había dicho, aún era un compromiso el cumplirlo. Ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a través de su palabra y sabemos que Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros, que al dejar ese mensaje y envió a transmitirlo a todas las naciones, muchos serían los llamados y pocos serían los escogidos. En esta carta de Judas hay que conocer la literatura de aquel tiempo para saber lo enredado y cuán fabuloso eran los libros religiosos, tanto de los judíos como de los paganos. En su comparación, los evangelios y Pablo parecen ser del presente siglo. Esta carta de Judas, que se presenta como escrita por el apóstol Judas, que fue Judas Tadeo, debe haber sido redactada en los últimos años del primer siglo. Denuncia en esta carta a los falsos maestros semejante a lo que se mencionan en la carta de Timoteo y la carta de Tito para la misma época, porque al ser evangelizados, pues esos falsos profetas se vestían de gente elegante y distinguida para entrar a las comunidades primitivas y dañar el mensaje y distorsionar a los primeros cristianos. Y el trabajo entonces de los evangelizadores era arduo y tedioso, debido a que había que mantener ardiendo el fuego de Jesucristo en los corazones de ellos. Sin embargo, las comparaciones y ejemplo que usa previene de los libros judíos de ese tiempo, porque al estudiar los mandatos y las leyes, pues la cultura estaba en la época actualizada, y de ahí pues se escribían ese conocimiento. La iglesia no había definido todavía cuáles eran los libros inspirados por Dios, y los cristianos usaban, además del Antiguo Testamento, ellos usaban la literatura religiosa que tenían los judíos, como el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, la asunción de Moisés, o sea, todo lo que se escribió después del Éxodo levístico, que fue cuando Dios le da las leyes a Moisés y Moisés escribe el Pentateuco, que fueron los primeros libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, esos libros escritos por Moisés. Entonces, antes de ello, pues ya los judíos tenían aquellos libros, después de que Moisés da estas leyes y ellos cruzan a la tierra prometida,
Y entonces viene y conservan el libro de Enoc, que es poco conocido, pero que viene desde ese tiempo, y los 12 patriarcas. Entonces, de ahí la leyenda sobre los tiempos antiguos que encontramos en estas cartas con ropajes que nos parece algo anticuado. Hay un llamado de vehemente a mantener íntegra la fe de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de no parece en este tiempo un poco diferentes. Sin embargo, Judas se basa en haber leído porque tiene el conocimiento y así le hace mención. Lo que en aquel momento preocupaba bastante a la iglesia, esa manera vehemente de mantener íntegra la fe. Por eso, algunos años más tarde, el autor de la segunda carta de Pedro se inspiró con más o menos habilidad en una parte de la presente carta. Es decir, que Juan, Pedro, Pablo y Santiago, la primera de Pedro, la segunda de Pedro, Timoteo, Tito, Filemón, esas gentes que estuvieron luchando, trabajando arduamente, yéndose en barco por días para cruzar el mar y llegar a ciudades, a países, para llevar ese evangelio. Escribieron cartas que se llegaron a perder y las que se pudieron conservar hasta ahora y fueron pasadas aquí a la Biblia. Pues damos gracias a la tierra de los vivientes que mantuvieron viva la inspiración de Dios a través de lo que escribieron la Biblia y juntaron toda esta carta en el Nuevo Testamento y nos dejan toda esta riqueza. Gracias a Dios que los inspiró y que muchos de ellos enterraron esos papiros para que cuando fue la iglesia perseguida, pues no le afectara perderse toda la enseñanza de aquello antiguo que iniciaron el mundo y que Dios eligió a Abraham de ellos para que fuera nuestro patriarca y dijo que por él iba a poblar toda la tierra, la descendencia de él estaría en toda parte y iban a ser tan numerosos como la estrella del cielo. Pues Judas, él se dice que es el servidor de Jesucristo y estamos hablando de Judas, el hermano de Santiago, que fue llamado a la fe, amado por Dios Padre y guardado en Cristo. O sea, era uno de los que estaban directamente con Jesús. Él pide que la paz entre nosotros, la misericordia y el amor reine por siempre, y escribe a un propósito y deseo para dejar ver el conocimiento y la grandeza de la salvación para que no la perdamos, y habla de que nos sintamos obligados a mantenernos firmes, soltar y hacer esa lucha por la fe que Dios entregó a través de Jesucristo, porque en ese lugar donde él estaba fue enterado de que aquellas comunidades a las que él escribió se infiltraron
en medio de esa gente que ya estaban evangelizadas, muchas personas ya como señalada por malos y por impío para hacer que la gracia de Dios no se reflejara en la comunidad, sino para pervertirlo a ellos recién formados en el libertinaje. Y eso ayer, hoy, siempre se ve. Por eso que se dice no todos son llamados y pocos son los escogidos, porque hay muchos que tratan de distorsionar la fe de los que débilmente tienen poco conocimiento de la gracia de la fe. Pero aquí Judas le dice pobre de ellos, porque ellos siguen los pasos de Caín, y sabemos que Caín, por envidia y celo, quitó a Abel del medio porque sintió celos de que Dios quería, y era muy feliz con la ofrenda de Abel. Ellos se van a extraviar, se extraviaron y se extraviarán, porque lo fue demostrando a todos aquellos que intentaron criticar, inmiscuirse, distorsionar el mensaje, han sido castigados por causa de ambiciones económicas, sociales o políticas, al igual que en el Antiguo Testamento. Recordamos que Balaán, él se perdió porque él quería maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo. Y sabemos que Coré, que aquí Judas lo menciona, tenía celos enfermizos de Moisés, y que intentó formar una comunidad para derribar a Moisés, pero Moisés fue elegido por Dios para que pudiera ayudar a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y llevarlo hacia la tierra prometida. Y Coré, siendo primo de Moisés, encuentra una manera de complicar la vida y la misión, y Dios lo destruye. Por eso que todo aquel que intenta dañar el camino del Señor, el plan, el propósito, todo el que entra a distorsionar los planes de Dios en la vida de los demás, es perturbado y es llevado al abismo. Son como nube arrastrada por el viento que no dan lluvia, o como árboles que no dan fruto al final del otoño y que ya están muertos antes de ser arrancados de raíz. Son, dice Judas aquí, olas embravecidas del mar que arrojan la espuma de sus vicios, estrellas errantes a las que esperan las tinieblas eternas. Y pues esta carta la critican un poco porque la ven como muy sosa. Y es que es una carta corta, pero tiene un mensaje importantísimo, sobre todo para los que estamos empezando a conocer quién es verdaderamente Jesucristo y qué significa que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Es muy importante para conocer el señorío de Jesús en la vida de la persona que empieza a creer y aceptarle, a seguirle con su cruz al hombro. Recordar que Judas nos manda en su carta a no mirar ni a izquierda ni a derecha, a seguir fijo, enfocado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice servidor de Jesucristo, y que
él a través de la fe es amado de Dios Padre y guardado en Cristo Jesús. Quiere decir que Judas dice en su carta a las iglesias que el que persevera en Jesucristo es guardado por él de todo peligro y contra todo mal. Que cualquiera que intenta dañar a aquellos que están formándose, aceptando y siguiendo la difícil vía de Jesucristo, el que intente parar eso, el que meta su mano para dañar el plan y propósito de Dios en la vida de un viviente, esa persona le espera el abismo, porque nadie que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, como el Señor de su vida, puede jamás volver atrás. Y si vuelve atrás por sí mismo, es por falta de conocimiento. Y si es por falta de conocimiento, pero le pide a Dios, Dios le mantiene firme. Pero si es por causa de que alguien lo desvíe, ay, pobre de ese alguien. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con él, con ella, con ellos y con todos. Obedezcamos al Señor Jesús, a Dios Padre y a su Espíritu Santo con alegría y confianza. Él nos dará a todo y cada uno de nosotros lo que vayamos a necesitar para que podamos hacer su voluntad. Recordemos que Dios siempre está de nuestro lado, que no estamos solos y que Él desea que tengamos éxito. Por eso ha dado a su Hijo. Por eso su Hijo nos recuerda que no estaremos solos. Él demostrará su poder. Y sabes que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y dándonos el poder, pero si tan solo nosotros confiáramos en Él y tuviéramos fe, como Él dice, como un granito de mostaza, y permanecemos en la senda que ha dispuesto el Padre para que nos mantengamos unidos. Y toda gloria y todo honor al Dios único que puede preservarnos de todo pecado y presentarlo alegre y sin mancha, dice Judas, ante su propia gloria. Al único que nos salva por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, a Él sean la gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos, ahora y por todos los siglos. Amén. Así se despide Judas en su carta. Leer la palabra de Dios es edificación personal. Psicológicamente abres la oportunidad del conocimiento y la evolución espiritual, pero la palabra de Dios edifica al que la lee y edifica a quien la oye y edifica a toda la persona ansiosa y hambrienta de ella. Escudriñar la palabra de Dios es la oportunidad de buscar de Dios y conocerle a Él. Sabemos que cuando Él habla, nosotros nos educamos, pero cuando nosotros nos conectamos con Él a través de una meditación en su palabra y guiado de su palabra, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos transmite lo que significa esa palabra hoy en el tiempo que estamos a cada uno de nosotros
individualmente, personal y directo, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos deja saber lo que esa palabra, ese versículo, ese capítulo, ese libro en la Biblia, esa parte de la Biblia que estamos estudiando, nos habla sobre nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro empleo, nuestro país, nuestro mundo, nuestro tiempo y nuestra humanidad.